Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo el capítulo 4 de esta hermosa novela, espero la disfruten. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Iniciemos el camino del paladín. Capítulo 4. Después de que el dios de la no muerte se marchara, llevé a los tres, inconscientes y maltratados, a una habitación dentro del templo. Habían sido dañados hasta el punto de que apenas podían funcionar como no muertos. Ellos no habían sido completamente destruidos solo porque el dios de la no muerte tenía la intención de ganar el control sobre sus almas. Los tres eran no muertos de alto nivel. Podían recuperarse de heridas leves en poco tiempo, pero esto era diferente. Habían sido heridos de forma demasiado grave. Además de eso, el que había infligido esas heridas era un eco de Stagnate, que era la fuente de sus poderes inmortales. No había manera de recuperarse de eso fácilmente. Era imposible esperar que quedaran completamente curados para cuando llegara el día de mañana. Sus heridas se estaban regenerando con demasiada lentitud. Probablemente seguirían gravemente heridos. Primero llevé a Mary, que tenía los brazos rotos y la garganta desgarrada, colgando su cuerpo sobre mi hombro. Ella quedó colgando allí, completamente inerte. Era delgada y dolorosamente ligera. El siguiente fue Gus. No podía tocarlo, por supuesto, ya que era un espectro. Utilicé varias palabras para transportarlo. Mi voz tembló varias veces. Blood estaba completamente roto. Llevé los huesos uno a uno, pieza por pieza, ordenando las partes mientras me movía. Iba y venía entre el templo y la colina, una y otra vez, apretando los dientes para contener las lágrimas. Esto era mi culpa. Había despojado a Blood y a Mary de su apego. Ahora finalmente entendí lo que había detrás de las acciones de Gus. ¿Por qué había estado en contra de criarme? ¿Por qué había tratado de meter tanto conocimiento en mí? ¿Por qué había intentado matarme y por qué me había dicho que perdiera a propósito? Ni Blood ni Mary podían abandonarme. No estaba en su naturaleza. Pero si me criaban, podrían perder su apego. Así que Gus se opuso a muerte. Él no consiguió salirse con la suya, sin embargo, y me criaron de todos modos. Y trabajé duro, debido a los recuerdos de mi vida anterior, para ser un buen chico que aprendía rápido. Blood y Mary realmente se apegaron a mí. La razón por la que Gus me obligó a estudiar tanto debió ser para tratar de doblegarme. Pensó que el peso de todas las tareas ridículas que me imponía sería demasiado para mí y me impediría querer estudiar. Pero incluso entonces seguí insistiendo y él se dio cuenta de que el apego de Blood y Mary hacia el gran rey se estaba perdiendo y su atención se estaba desplazando hacia mí en su lugar. Así que decidió ir a por todas y matarme. La razón por la que utilizó crear golem y ráfaga de piedras en ese momento fue para hacer que pareciera un accidente. Después de todo, ya había un montón de escombros caídos por ahí en la ciudad subterránea. No pensé que él fuera horrible por elegir hacer eso. Tuvo que sopesar dos cosas. La posibilidad de que las almas de sus dos amigos fueran esclavas eternas de un dios malvado y la vida de un niño que había sido recogido apenas 10 años atrás. No era una locura que eligiera lo primero. A pesar de todo eso, Gus probablemente todavía estaba en conflicto. Definitivamente no quería matarme. No solo eso, sino que, por lo que yo sabía de Gus, sin duda se habría dado cuenta de la posibilidad de que Blood y Mary estuvieran tan devastados por mi muerte que perderían su apego aún más rápido. Al final, el problema estaba en los corazones de los otros dos. El propio Gus habría sabido que no era el tipo de problema en el que se podía elegir la respuesta correcta por lógica. Por eso me dio la oportunidad de contraatacar. Estaba dejando el resultado en manos del destino. ¿Cuánto debe haber sufrido cuando me rehusé a pelear? ¿Cuánto debe haber agonizado sobre esa decisión? ¿Qué sintió cuando decidió dejarme vivir? Me dijo que perdiera a propósito por la misma razón. Era porque, si ganaba, Blood sentiría que había logrado todo lo que se había propuesto y eso le haría perder su apego. Aunque Gus esperaba que luchara contra su petición, él no me dijo nada sobre el motivo. Debía de estar muriendo por decirme lo que yo les estaba haciendo a Blood y Mary, que estaba a punto de condenarlos a ambos. Pero no dijo nada. Y cuando las cosas finalmente se volvieron fatales, Gus ya había resuelto luchar solo contra el eco del dios. Para protegernos, a mí, a Blood y a Mary, él luchó contra ese ser aterrador por su cuenta.
Tenía la sensación de que Blood y Mary lo habían aceptado, que perderían su apego si me criaban, que podrían encontrar su final y dejar a Gus solo. Su decisión de criarme fue tomada con pleno conocimiento de todo eso. Podrían haber elegido abandonarme. Incluso podrían haber optado por criarme de cualquier otra manera, sin realmente preocuparse. Pero no, ellos abrazaron completamente la idea de criarme. No la eludieron. Podía imaginar las muchas discusiones que debieron tener con Gus. Blood, pareciendo incómodo, pero negándose a ceder. Mary, pareciendo arrepentida y culpable mientras me defendía. Había estado viviendo una vida despreocupada, ajena a todo. Simplemente rascándome el ombligo, aprovechándome de la agonía interna de Gus y el autosacrificio de Blood y Mary. Aspiré. ¿Qué había estado haciendo? Emocionándome tanto sobre cómo iba a vivir bien, creyendo ingenuamente en ellos por completo cuando decían que algún día me lo explicarían. Creando esperanzas de salir al mundo exterior. Las lágrimas llegaron a mis ojos cuando un vago recuerdo de mi vida anterior resurgió. El sonido de un motor. Un carrito de mano siendo empujado, llevando un ataúd blanco. Un sonido frío y mecánico acompañando el lento e inexorable cierre de la puerta del incinerador. La muerte de mis padres en mi vida pasada les causé problemas constantes. Murieron antes de que yo pudiera devolverles algo. Las lágrimas inundaron mis mejillas. Mis rodillas golpearon el frío suelo mientras ellos permanecían allí sin responder. Un ardiente sentimiento de frustración desgarró mi corazón desde el interior. Me acurruqué en el suelo con dolor. Lo siento esta vez. Esta vez, mi culo. Lo siento. Lo siento otra vez, estaban muriendo por mi culpa. Seguía causándoles problemas sin darles nada a cambio, siendo tan inútil como siempre. Lo siento, perdónenme, oh, dioses, ahora lo sabía. Realmente era una escoria. Renacido o no, seguía siendo una escoria irremediablemente incompetente. Esta vez, mi culo. Eres exactamente igual ahora que antes, me dije. Incapaz de hacer algo cuando realmente importa. Acurrucado en una habitación oscura, con el pecho ardiendo por una emoción que no sabes qué hacer con ella. Repitiendo disculpas que no llegarán a nadie. Has renacido y sigues sin haber hecho un maldito cambio. Oye. La voz me hizo despertar con una sacudida. Recordé haberme acurrucado, llorar, gemir, decir lo siento una y otra vez y no mucho más allá de eso. Ni siquiera estaba seguro de si me había desmayado o dormido. Vaya, tienes una pinta horrible, dijo Blood, que aún estaba roto por todas partes. Su mandíbula traqueteó con una risa. Oh Dios mío, tienes razón, la voz de Mary sonó ronca. Su garganta todavía estaba en su mayor parte destruida. Gus, que solo tenía su mitad superior, se encogió de hombros. Eso no es bueno para ti, Will, gruñó Mary. Estamos en pleno invierno. No debes dormir en el suelo. Sí, dijo Gus. Ve y hazte un té de hierbas o algo. Me atrevo a decir que no has comido nada desde ayer. Sí, no puedes hacer eso. Come hasta saciarte. Todo lo demás puede esperar. Todos estaban actuando como de costumbre. Era tentador creer que todo había sido un sueño. Tocado por su calidez, las emociones ardientes dentro de mi pecho arañaron y desgarraron para salir. Algo brotó dentro de mí. Me resultaba difícil respirar. Mis ojos se nublaron. Lo siento, involuntariamente desvié mi mirada hacia el suelo. No podía mirarlos a la cara. Will. No, dijo Blood con firmeza. Esto es culpa nuestra, no tuya, por hacer algo tan estúpido en primer lugar. Estamos pagando las consecuencias. Eso es todo, hemos existido demasiado tiempo, desafiando el ciclo eterno. Tenemos que pagar el precio. Seguía sin atreverme a mirarlos mientras hablaban. Así que, vamos a ver, abuelo Gus, dijo Blood. Ignoraste completamente el contrato, luego trataste de darle una paliza cuando vino a cobrar. Y entonces, fallaste. ¿Qué tipo? Nunca cambias. HMPH. Un contrato al que te ves obligado por alguien que se aprovecha de tus debilidades no es lo que yo llamo un contrato. Merecía que le dieran un repaso por lo que hizo. Sin embargo, no esperaba que hubiera dividido Sueco en dos. Mi intención era eliminarlo tan a fondo que no pudiera mostrar su cara en esta dimensión durante otra década. La risa de Mary fue sorda. Es horrible decirlo, pero debo admitir que disfruté un poco al ver su pálido rostro volando por los aires. Los otros dos estallaron en carcajadas ante este comentario, el cual fue inusualmente descarado para Mary. Sí, dijo ella contemplativamente. Si pudiéramos hacer caer al dios de la no muerte con nosotros, no me disgustaría demasiado, ¿o sí? ¿Qué dicen? ¿Quieren confabularse contra él y enseñarle una lección? Pensé que nunca iba a vencer a un dios y firmé el contrato, así que como que me resigné a ello.
Pero lo hicimos volar en pedazos una vez. Quién sabe, podría funcionar. Ese es el espíritu. No puedo decir si podría conjurarla en este estado, pero, ¿y si usar a la palabra de obliteración de la entidad sin ningún tipo de restricción, borrándolo a él y a nosotros de la faz de este mundo al mismo tiempo? Oye, eso suena increíble. Nos desintegraremos y dejaremos de existir, almas y todo. Eso es exactamente lo que estábamos buscando. Gus, creo que es un plan maravilloso. La atmósfera que les rodeaba era refrescantemente positiva. Probablemente era así como se hablaban cuando estuvieron vivos. Pero era obvio que se trataba solo una fanfarronería vacía. Gus había ganado una vez, apenas, gracias a un ataque sorpresa y un aluvión de sellos que su oponente no había previsto. Pero dudaba que funcionara una segunda vez. Los tres estaban gravemente heridos. Así que, Will, dijo Bloor, volviendo la discusión hacia mí. Ahora eres un adulto, independiente. Sal ahí fuera y explora el mundo. Siento que no podamos celebrar una fiesta o ceremonia de la mayoría de edad para ti. Si quieres un regalo, tendrás que conformarte con todo el conocimiento que te dimos durante todos estos años. Mi corazón dolía. Vuélvete loco allí afuera, consigue algunos subordinados y haz un montón de travesuras. Ve Blood. No le des malos consejos. Dijo ella, poniendo énfasis en cada palabra. Gus se rió en voz alta. Bueno, hay que hacer un poco la vista gorda con estas cosas. Los niños serán niños y los hombres serán hombres. Una vez que empiece a bajar por una pendiente resbaladiza como esa, no podrá dejar el hábito, ¿sabes? Me dolía el corazón. Esa emoción ardiente estaba desgarrando furiosamente mi pecho desde el interior. Meterse en un poco de problemas es parte del aprendizaje. ¿Verdad, anciano? En efecto. Yo no me preocuparía. El muchacho estará bien, sí, Will lo hará genial. No estoy diciendo que no tenga fe en él. Mi corazón me dolía. Tanto que no podía soportarlo más. Se equivocan, ¿no es así? No lo entienden. No soy el tipo de persona que todos esperan que sea. Como si estuviera escupiendo sangre, forcé las palabras a salir con una voz temblorosa. Estimulado por Bloor, desahogué todo lo que había mantenido reprimido dentro de mí, convirtiéndome en un caos empapado de emociones negativas. Remordimiento, vergüenza, pena. Les dije que tenía recuerdos de una vida anterior. Allí, yo había sido una persona insalvable, sin esperanza. Que cuando había renacido, había decidido hacer las cosas bien esta vez. Que no había sido capaz de darme cuenta de nada y los había estado haciendo sufrir mientras vivía cómodamente. Que al final, no les había devuelto nada. Expresé con palabras todo lo que estaba en mi pecho, como un criminal confesando sus crímenes. Ellos escucharon en silencio. Ni siquiera recuerdo si lloré cuando mi madre y mi padre murieron, después de causarles todos esos problemas. Así es. En aquel entonces, ¿qué estaba en mi mente? Alguien como yo que ni siquiera podía sacar eso de la brumosa niebla era simplemente una escoria, quien se emocionó con la idea de ser capaz de empezar de nuevo en un nuevo entorno. Solo soy una escoria irremediable. El mundo exterior era imposible para una persona como yo. ¿Cómo podría estar a la altura de sus expectativas? Mi cabeza giraba en círculos. Sufrimiento, dolor, tristeza, vergüenza. No podía mirarlos a la cara. Will, Mary llamó mi nombre. Tímidamente levanté la cabeza. Aprieta los dientes. Un choque de dolor corrió a través de mí. Me tomó unos momentos para darme cuenta de lo que había sucedido. Mary me había abofeteado en la mejilla con toda su fuerza. Su brazo, que acababa de empezar a recuperarse, se retorció de forma aún más antinatural que antes. Grité horrorizado. Mar, mírame. Ignorando su brazo, Mary colocó una mano firmemente alrededor de mi mejilla y giró mi cabeza para poder hacer contacto visual. Pero ella no tenía ojos allí, solo cuencas vacías. Mary había perdido sus ojos hace mucho tiempo y siempre mantenía la cabeza hacia abajo. No era solo una expresión reservada y cortés. También era para que no me asustara con sus cuencas oculares vacías. Will, dijo bruscamente. Como tu madre, te prohíbo que te lastimes más. Escoria. No seas ridículo. Siempre has sido trabajador y dedicado. No importaba cuán increíblemente difíciles fueran las tareas que Gus te asignaba, no importaba cuántas veces resultaras herido mientras entrenabas con Bloor, siempre dabas lo mejor de ti, incluso cuando te dejaban para que te las arreglaras por ti mismo en las montañas y en la ciudad subterránea. Habló en voz baja, pero con vehemencia y autoridad. Ni una sola vez en mi vida había visto a Mary hablar tan fuertemente. Echa un vistazo a lo que has logrado. ¿A quién le importa un bledo tus viejos recuerdos? Entiendo que el dios de la no muerte te asustó, pero supéralo.
No deberías dejar que te afecte así. De repente sentí como si hubiera recibido un duro golpe en la cabeza. ¿No recuerdas si lloraste cuando tus antiguos padres murieron? Por supuesto que sí. Mira cuánto lo sientes solo por tener un recuerdo borroso. Mira cuánto estás llorando por nosotros ahora. ¿Cómo podría una persona como tú no haber llorado? Sentí que mi corazón se sacudía con fuerza. Comencé a recuperar la sensación en una parte de mí donde antes solo había entumecimiento. Pensé que había llorado hasta secarme, pero las lágrimas comenzaron a surgir en mis ojos otra vez. Algo cálido estaba empezando a parpadear y brillar dentro de mi corazón helado. William. Deja de darle vueltas al asunto y recomponte. Y bien. Estoy esperando. Empujado por su voz, sollocé una última vez, enderecé mi espalda, la miré directamente y respondí de acuerdo, con la voz más confiada que pude reunir. La sensación de desesperanza que había estado picando en el interior de mi pecho había desaparecido por completo. Me sentía mucho mejor. Por encima del hombro de Mary, Blood y Gus se estaban riendo de la situación incómoda. ¿Ves lo que te pasa por ser un llorón? Dijo Blood, riendo diabólicamente. Vuelves a estar en forma, por lo que veo, asentí con fuerza. Se acabaron las dudas. La desconocida y cálida luz dentro de mi corazón estaba creciendo rápidamente, tan caliente como el magma. Mi cerebro empezó a acelerar y a poner en orden la lógica. Ahora estaba pensando muy claramente. Estaba bien. Estaba bien ahora. Mary me había protegido. Así que el camino a seguir estaba claro. Tengo una petición. Por favor, déjenme protegerlos ahora, podía luchar. Estaba seguro de ello. Y nada se sentía tan bien como la determinación. Mientras el sol estaba en lo alto, comí algo caliente. El vapor seguía saliendo de la comida mientras comía. El calor se extendió por mi cuerpo y me dio energía y coraje. Me aseguré de que mi equipo estuviera en orden. Me había dicho que vendría por la noche. Ajusté mi lanza, luna pálida, a una longitud de unos 2 metros y ajusté la luz al máximo alcance y al máximo brillo. Pasé mi escudo sobre mi brazo izquierdo y lo sujeté a mi cinturón. Había afilado el borde, pensando en la posibilidad de golpearle con él. Me puse mi armadura de cuero sobre la parte superior de mi gruesa armadura y cubrí las áreas vulnerables de mi cuerpo con metal, un gorjal, un peto, guanteletes y grebas. Deliberadamente no me puse el casco, pensando que podría obstruir mi visión. Iba en contra de un dios. Ninguna de estas armaduras superficiales serviría para nada más que para hacerme sentir mejor, de todos modos. En lugar del casco, al menos me até una cinta para la cabeza, pensando que sin ella, podría entrar sudor en mis ojos o rajar mi frente por las secuelas de uno de sus ataques. Y por último, revisé mi cinturón de espada, del cual colgaba Obereater. Esta espada, que funcionaba en ecos, era la clave de todo. Todo el apoyo que la magia y las bendiciones pudieran darme, ya lo había conjurado sobre mí y mi equipo, con la cooperación de Mary y Gus. Gracias a ellos, mis habilidades físicas y resistencia a la magia eran un tercio mayor de lo normal. Quedaba por ver si eso era un mero tercio o un tercio entero. Me habían dicho muchas veces que no hiciera esto, o que al menos luchara con ellos en lugar de hacerlo solo. Pero incluso si luchaban junto a mí, no sería capaz de confiar en ellos en su estado actual. Estaba seguro de que luchar por mi cuenta sería menos estresante. Un jefe secreto antes de salir de la primera ciudad, murmuré para mí mismo, recordando los juegos de mi mundo anterior. ¿Quién demonios diseñó esto? Pero la realidad era así de vez en cuando. Siempre habrá ocasiones en las que te toparás directamente con oponentes ridículos antes de que estés preparado adecuadamente para enfrentarlos. Sería bueno que pudieras ir subiendo gradualmente desde los enemigos débiles hasta los enemigos más difíciles, pero la vida no siempre funcionaba así. A veces, te topabas inmediatamente con un oponente desesperadamente fuerte. La cuestión era qué hacer al respecto. Nada más que averiguar cuál es mi mejor oportunidad y dar todo lo que tengo, supongo. Se podría decir que es el espíritu kamikaze japonés, pero aún así, había aprendido al renacer que había momentos en los que era importante seguir adelante a pesar del peligro. ¿La probabilidad de ganar es alta o baja? ¿Se puede ganar o no? ¿Es factible o no? A menudo, estas preguntas no podían responderse en la vida real sin afrontar el reto. No era como si tuviera estadísticas en las que basarme. Era importante tener en cuenta los riesgos a los que me estaba sometiendo, pero no podía permitirme tener demasiado miedo al fracaso. Si intentaba eliminar todos los riesgos antes de actuar, me quedaría para siempre abrazado a mis rodillas, sin nunca llegar a actuar. Después de hacer algunos estiramientos cuidadosos, encendí un palo de incienso delante de las esculturas de los dioses y me arrodillé ante ellos.
Dioses de la buena virtud, ahora voy a luchar por mis queridos padre, madre y abuelo. Lucharé contra un dios malvado, completamente solo junté las manos y bajé los ojos. Si ustedes son testigos de este acto y lo reconocen como bueno, les pido su protección divina. Que no me acobarde. Que no me eche atrás. Que mi lucha sea digna de lo que me han enseñado. Después de esa breve oración, me levanté. Abrí las grandes puertas del templo. Y completamente por mi propia voluntad, di un paso adelante, hacia el mundo exterior y la oscuridad total de la noche. Un viento helado aulló ruidosamente a través de la colina nocturna y emanando desde el cementerio a su pie había un aura espantosa e impía. Entonces, ¿has tomado una decisión? Puedes apostarlo. Estagnate, Dios profano, empecé a caminar hacia él. Gradualmente aumenté la velocidad. Mi caminar se convirtió en un trote y mi trote se convirtió en un sprint. Y luego, le grité al dios en una forma desafiante y retadora. No te daré nada. Sprinté colina abajo, con mi lanza iluminando mis alrededores. En el lado opuesto de la ciudad, donde las líneas de las lápidas se alzaban ante un denso bosque, estaba el hombre con el rostro pálido y los ojos estancados del color del crepúsculo. No había sido capaz de moverme en absoluto contra él el día anterior. La presión que sentía de él hoy no era diferente, pero mi cuerpo se movía increíblemente libre. El regaño de Mary, su ánimo, me habían estimulado tanto que pude sentir el calor ardiendo dentro de mí. Abiertamente declaré mi hostilidad al eco de este dios malvado y abrumadoramente poderoso, desafiándolo de frente. Esto parecía una tontería, pero había pensado mucho en el plan más óptimo y esta fue mi conclusión. Era una astilla de un dios, un ser que existía en un plano distinto al de los humanos. No era el tipo de oponente contra el que se pudiera hacer algo simplemente golpeándolo con una espada o una roca. Actualmente solo había 3 métodos concebibles para herirlo o aniquilarlo. Tomar prestado el poder de otro dios. Acertar un golpe directo con magia de alto nivel, como lo había hecho Gus. O golpearlo con una pieza de equipo mágico de alto nivel. La primera, la aparición de un eco de uno de los dioses buenos, no tenía absolutamente ninguna expectativa de esto. No era tan ególatra como para pensar que los dioses buenos, probablemente preocupados en otra parte, me harían convenientemente el favor de aparecer aquí en respuesta a mi oración. Si planeaba depender de un poder que no estaba bajo mi control, no debería estar luchando, sino encerrado rezando ahora mismo. Luego, la segunda, magia de alto nivel. Esto era complicado. Yo era el aprendiz de Gus. No estaría más allá de mí disparar una magia de la misma clase que la obliteración de la entidad si realmente lo intentara. Pero tendría que tomarme mi tiempo para prepararla meticulosamente para tener una oportunidad razonable de éxito. Inmovilizarlo con ataduras usando multiconjuración de alta velocidad y luego usar la obliteración de la entidad para destruirlo a él y las ataduras a la vez, era una técnica salvaje que no podía aprender a imitar en un solo día. En ese caso, no tenía sentido intentar usar una versión inferior de ese movimiento en un enemigo que ya había sido atacado por él una vez y que estaría en su guardia para cualquier cosa similar. Lo que me llevó a la tercera. Equipo mágico de alto nivel. Esta era la única posibilidad que parecía tener algún chance de funcionar. La espada demoníaca o Bereater que Bloor me había dado estaba a la altura de la tarea sin ninguna duda. Golpearlo con esto tenía más posibilidades que preparar lentamente una obra de magia a gran escala delante de un enemigo que todavía era cauteloso de ella. No solo tenía que golpearlo. Tenía que golpearlo con la espada demoníaca, que era corta. Y lo ideal hubiera sido engañarlo o algo así para que bajara la guardia y aspirara a un ataque sorpresa, pero me vi obligado a concluir que sería imposible. Ya que solo había un número limitado de métodos para herirlo, el hecho de estar equipado con una espada fácil de desenvainar que podría lograr exactamente eso sería lo mismo que declararme hostil. Imagínenlo. Tu enemigo te dice que se rinde. Mientras tanto, se acerca a ti sosteniendo un cuchillo descaradamente detrás de su espalda. De ninguna manera confiaría en esa persona. Tampoco lo haría el dios de la no muerte. Tuve la idea de ocultar de alguna manera la espada demoníaca, pero imaginar que la encarnación de un dios y todas sus facultades de percepción, podrían ser engañados por algún truco mediocre era solo una ilusión. Si estuviera dispuesto a intentar una apuesta tan arriesgada, sería mucho mejor enfrentarse a él. Desafiarlo de frente, totalmente preparado para la batalla. Así que intenté apelar a su orgullo como existencia superior. Te desafío a una batalla. Acepta, o serás conocido para siempre como el dios que huyó de un simple niño humano.
Lo ideal sería que cayera en esta provocación barata y se enfrentara a mí en un combate individual, pero mis miras estaban puestas en algo más bajo. El eco de Stagnate me aplaudió mientras me acercaba, como si lo hubiera divertido. Ja ja ja. No está mal, para un simple niño no podía verle con claridad. Sus impecables rasgos estaban cubiertos por la niebla. Déjame adivinar, estás tratando de concentrar mi atención en ti para que puedas restringir mis movimientos. Él sabía exactamente lo que estaba planeando. Independientemente de si iba a luchar conmigo o no, quería centrar su atención en qué hacer conmigo. Después de todo, Blood y Mary estaban detrás de mí, debilitados. Ya no tenían ninguna posibilidad de vencerle. Si me ignoraba y se concentraba en ir a por ellos, no habría nada que yo pudiera hacer. Muy bien, acepto. Pero si quieres desafiar a un dios, una niebla negra se extendió desde el dios de la no muerte al pie de la colina, retorciéndose y arrastrándose por el suelo. Se filtraba en el suelo como si fuera aceite. No sabía lo que estaba planeando, pero tenía que actuar primero. Acceleratio. Apresuradamente conjuré la palabra que se me ocurrió primero y aumenté mi velocidad aún más. Combinado con los efectos de fortalecimiento del cuerpo que ya tenía, la sensación de aceleración rápidamente pasó a ser abrumadora. Ni siquiera podía decir cuántos metros adelante estaba saltando ahora con cada paso. Como una bala, me precipité hacia el dios de la no muerte y al llegar a mi objetivo, agarré la Overreater y la liberé, combinando el desenvaine y el tajo en un único y rápido. Un golpe brusco desde el lateral me envió volando. Sabiendo que era inútil luchar contra el impulso, salté del suelo en la misma dirección del impacto, rodando eventualmente hacia atrás y saltando a mis pies otra vez. Primero, prueba que eres digno. Todas las lápidas alrededor se derrumbaron. El suelo se levantó y varios cuerpos emergieron. Esto es, eran guerreros. Guerreros esqueléticos vestidos con armaduras oxidadas, a las que les faltaban partes. Eran hechiceros. Hechiceros esqueléticos con bastones putrefactos en sus manos, que balanceaban ligeramente de un lado a otro mientras permanecían allí, con sus cuencas oculares vacías. La suciedad sepulcral se desmoronaba de sus cuerpos y cada vez más esqueletos emergieron a mi alrededor. Soy Stagnate, el dios de la no muerte. Una cosa vino a mi mente. Los tres habían venido a este lugar para derrotar al gran rey y habían traído muchos aliados con ellos. Eventualmente lograron sellar al gran rey, pero a costa de sus aliados, así como de un contrato con el dios de la no muerte que no habían querido contraer. Se convirtieron en protectores del sello y enterraron los cuerpos de los bravos guerreros que habían muerto por su causa. ¿Enterrarlos dónde? Aquí, por supuesto. Y comandante de legiones inmortales. Las almas dentro de ellos podrían no ser las mismas, pero estos eran sin duda sus aliados, cada uno de ellos vestigios de personas que merecían ser llamadas héroes. El dios de la no muerte carcajeó en silencio y luego se echó a reír. Ahora, joven guerrero. Esta es tu oportunidad. Muéstrame tu poder. Él sonrió, con los brazos extendidos en señal de desafío, como retándome a llegar a él. Los cadáveres no muertos de aquellos héroes le rodearon por completo. Eran como unos 100. Está jugando conmigo. No tengo ninguna posibilidad. Esas palabras comenzaron a flotar en el fondo de mi mente. Ja. Ladré una sola risa. ¿Y qué? Mi boca casi se había congelado de miedo, pero forcé las esquinas hacia arriba en una feroz sonrisa, como Blood debió haberlo hecho cuando estaba vivo. Sostuve mi lanza en la mano, dirigí mi mirada sobre mi entorno y pensé en cuál sería mi mejor plan de acción. Estaba seguro de que esto habría sido el enfoque de Gus. No me rendiría. No permitiría que me asustaran. Creería en la posibilidad hasta el final, tal como había aprendido de Mary. Amontónense. Me aseguraré de que todos y cada uno de ustedes prueben mi acero. La situación no pintaba nada bien. Me acerqué a uno de los no muertos y golpeé el borde de mi escudo contra él, rompiendo sus frágiles costillas y su espina dorsal en pedazos. Apoyado contra una gran lápida, grité palabras, desplegando grasa y telarañas para detener a otro grupo que se acercaba. Mientras tanto, blandí mi lanza hacia abajo y la barrí a los lados como si fuera un báculo, golpeando con ella a varios que se habían acercado demasiado y destrozando sus huesos. Un no muerto que parecía un ágil luchador se acercó saltando sobre la lápida. La cota de malla que él llevaba era de un hermoso color plateado. Sentí inmediatamente que era de mitril o algo así. Probablemente no sería capaz de cortar a través de ella. Mientras estaba en el aire, clavé la hoja de la lanza en el hueco entre su peroné y su tibia, los dos huesos principales de la pierna, y alteré su postura. Él cayó al suelo. Mis movimientos fluyeron hacia adelante en una patada de talón, aplastando su cráneo en fragmentos debajo de mi pie.
En ese momento, ya había empujado el mango de mi lanza detrás de mí, manteniendo a raya a más enemigos con su pesada contera metálica. Alguien me disparó una bala mágica desde un lado. Acceleratio. Salté para apartarme de su trayectoria mientras aplicaba magia para acelerar. Mi salto me llevó por encima la gran lápida. Giré mi cuerpo en el aire como un pertiguista, buscando a los que me perseguían. Cadere Araneum. Los enredé en una telaraña y me moví de posición para que no me acorralaran. Oh. Está lejos de ser bonito, pero esto contra 100 héroes el dios de la no muerte murmuró, como si estuviera impresionado. Pero yo solo estaba luchando como había aprendido a luchar. Si los 100 no muertos que habían aparecido hubiesen sido no muertos de alto nivel con inteligencia como los 3 con los que estaba tan familiarizado, ya estaría muerto. Pero afortunadamente, a pesar de ser un dios, no parecía como si fuera capaz de producir instantáneamente no muertos tan avanzados en masa. Los guerreros no muertos eran definitivamente espadachines espantosamente hábiles y no era difícil creer que fueran antiguos grandes. Pero a muchos les faltaban partes del cuerpo o la armadura y eran al menos un par de escalones más lentos que Blood. Si mantenía el control de la situación y los enfrentaba a todos individualmente, por mucho que fuera una molestia, podría destruir a cualquiera de ellos con no más de 3 movimientos. En cuanto a los hechiceros no muertos, eran casi demasiado débiles para tomarlos en serio. La inteligencia que habitaba en su interior era demasiado ordinaria. Su puntería no era muy precisa y yo estaba moviéndome a gran velocidad con mi cuerpo potenciado al máximo. Lo único que me preocupaba era un disparo de suerte. Si mantenía mi uso de la magia de forma metódica y me centraba en la magia de inmovilización y obstrucción como Gus siempre me había enseñado, utilizándola para controlar multitudes y los atraía a combates uno a uno, podría aplastarlos fácilmente con las habilidades de lucha que había aprendido de Blood. Pero aún así, la situación era muy mala. La cuestión no era si podía derrotar a 100 o no. Era si podía luchar contra el dios de la no muerte después de haberlo hecho. No había forma que mi resistencia aguantara si seguía participando en esta mala imitación de un combate de 100 hombres. Si me quedaba sin aliento, la tasa de fracaso de mis conjuros mágicos hablados aumentaría. Mis movimientos también se harían menos efectivos a medida que me cansara. Si hubiera podido absorber la fuerza vital de ellos con Overeater, podría haber sido capaz de seguir luchando sin cansarme, pero desafortunadamente, todos mis oponentes eran no muertos y no tenían fuerza vital para absorber. ¿Qué iba a hacer? Hice pedazos a otro más con mi lanza y traté de pensar en una solución, pero fui interrumpido. Alto. Los no muertos dejaron de moverse. El dios de la no muerte colocó una mano contra su barbilla y murmuró pensativo. Pensaba en ti como nada más que un complemento a los 3 héroes, pero esto es más grande de lo esperado. ¿Cuál es tu nombre? Él tenía una sonrisa en su rostro. Will contesté con cautela. Habría preferido que me tomara a la ligera, pero parecía que su estimación de mí había aumentado. Cuando estaba empezando a considerar la posibilidad de que él estuviera a punto de aplastarme más despiadadamente que antes, volvió a hablar. Ya veo. Will, quiero pedirte otra vez que te unas a mí. Esas palabras resonaron fuertemente en mis oídos. Me agradas. Tus excelentes habilidades en combate, tu fortaleza espiritual al desafiarme tú solo, todo esto es deseable. Con mucho gusto te aceptaría como uno de los muchos líderes de mis legiones inmortales. ¿Qué quieres de? Espera. Lo más probable es que estés malentendiendo algo. Cualquier persona que se ofrece a mí enteramente es alguien con valor y no tengo la intención de tratarlos de otra manera. Eso va para ellos y para ti. Tuve que admitir que me sorprendieron un poco esas palabras. La imagen que tenía del dios de la no muerte era espantosa, tanto por el nivel de resignación de Bloodimeri como por las simples palabras almas prisioneras del malvado dios de la no muerte. Si decides venir conmigo, te liberaré de esa repugnante cosa llamada muerte. Viajarás en el barco de los fantasmas hasta el final del mar y llegarás a mi tierra, donde encontrarás un paraíso sin edad ni enfermedad. Todavía estaba tratando de superar mi sorpresa ante este inesperado desarrollo, pero él siguió hablando durante largo rato, sin inmutarse. Bajo mi mando, es posible que haya momentos en los que cruces espadas con las fuerzas de los dioses virtuosos. Lucharás contra enemigos formidables y cargarás a través del campo de batalla hombro a hombro con los héroes, santos y sabios de la antigüedad. No vaciló ni una sola vez al hablar de su ideal. Era un discurso poderoso y convincente, del cual una persona podría creer que las cosas eran realmente como él decía. Cuando termine la batalla, celebraré una fiesta. Será un evento de gran alegría y regocijo y una oportunidad para que deleites a los demás con cuentos de tus logros en el campo de batalla.
Y entonces, comenzarán los preparativos para la siguiente. Debes ser consciente de que los no muertos de alto nivel poseen almas fuertes y las emociones de alegría y felicidad, ¿verdad? Lo era. Lo sabía por haber convivido con ellos. Will, puedes pasar una época en armonía con los padres que te criaron. No habrá necesidad de despedidas o tristeza. Y una vez que alcancemos la supremacía sobre esta dimensión, eso será eterno. Hizo una pausa, como para permitirme tiempo para reflexionar sobre el significado de esto. Ese es mi propósito. Hay demasiada tragedia en este mundo. La muerte no es hermosa. Está generalmente acompañada de dolor y miedo que desafían la imaginación. El amor no es recompensado, más bien castigado, por el sufrimiento del ser amado y la despedida por la muerte. Héroes, poderosos y santos nobles son rechazados y asesinados, precisamente por su poder, precisamente por su nobleza. El dios de la no muerte, Estagnate, estuvo una vez aliado con las fuerzas del bien. Se desvió de ese camino cuando ya no pudo soportar ver las tragedias de la vida y la muerte. Su deseo es crear un mundo eternamente estancado y sin tragedias, convirtiendo almas talentosas de todo tipo en inmortales. Recordé las palabras de Mary. Ella ciertamente me lo había dicho. ¿No crees que es injusto? Este mundo contiene demasiada tragedia. Me gustaría poner fin a eso. Quiero hacer un mundo que sea eternamente amable, donde la amenaza de la muerte ya no exista. Sus palabras tenían algo de ternura. Probablemente no estaba mintiendo. Si un mundo como ese pudiera realmente ser creado, si pudiera. Vamos, Will. Haz un contrato conmigo, como ellos. Produjo un cáliz y una daga de algún lugar. El cáliz era de plata opaca y la daga era sencilla, pero una fuerte divinidad habitaba en ellos. Sosteniendo el cáliz en posición, el dios de la no muerte hizo un corte superficial en su propia muñeca. Su sangre negra silenciosamente comenzó a llenar el cáliz. Bebe mi sangre. Hazlo y podrás separarte del camino de la muerte, me lo ofreció. Supuse que beber esa sangre era lo que te convertía en un no muerto. Asentí. Coloqué mi lanza en el suelo y caminé hacia el cáliz como si estuviera en un trance hipnótico. Entonces, con un solo movimiento, saqué mi espada y le corté la muñeca. Su cara se llenó de sorpresa y confusión. Algo como una espinosa vid carmesí salió de la hoja negra de Oberreater y se enredó en la herida. Sentí que la fuerza fluía hacia mí desde mi mano derecha, en la que sostenía la espada. El cansancio me abandonó, los pequeños cortes que me había hecho se curaron y la energía comenzó a fluir inmediatamente a través de mí. Incluso antes de que mi cerebro tuviera tiempo de comprender que eso era lo que se sentía al restaurar la fuerza vital, mi cuerpo bien disciplinado estaba trayendo de vuelta la hoja. Durante un momento de confusión, el ataque ideal no era el cuello, sino un golpe en línea recta sobre el blanco más grande, el torso. El dios de la no muerte gimió con aparente dolor. El golpe había aterrizado. Un golpe directo. Las espinas carmesíes se enredaron en su torso. Estaba funcionando. Un último movimiento desde la axila hasta el cuello. Estaba seguro de que era todo lo que necesitaba. Algo tiró de mi pierna de pivote con aterradora fuerza y caí. El suelo me golpeó con fuerza. Pude sentir cómo se alejaba. Miré mi pierna. Una serpiente ensangrentada estaba envuelta alrededor de ella. La serpiente estaba deslizándose fuera del cáliz que había caído al suelo junto con su muñeca. Mierda. ¿Estaba ocultando un refuerzo en un lugar como ese? GHH primero el sabio, ahora tú ratas traicioneras. Pude oír su voz. La serpiente estaba apretándome la pierna con una fuerza inimaginable de su delgado cuerpo. Me miró con sus pupilas sin emoción, verticalmente divididas, y de sus colmillos goteaba la sangre del dios de la no muerte. La serpiente siseó. El dios de la no muerte respondió mientras gemía de dolor. Puedes. Ataca. Con esa sola palabra, la serpiente se lanzó hacia mi cuello. Levanté un brazo por reflejo. La serpiente se enroscó en él y sentí un dolor agudo por una brecha en mi armadura. Traté de quitármela de encima, pero sus colmillos se hundieron firmemente en mi brazo. Había impulsado sus colmillos, teñidos con la sangre del dios que convertía a una persona en un no muerto, en mi piel. Un escalofrío anormal se extendió de la herida a un ritmo aterrador y pronto lo sentí en cada parte de mi cuerpo. Mi cuerpo empezó a endurecerse. Traté de luchar, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Mi visión se volvió borrosa. Mi mente se nubló. Algo estaba mal con mi sentido del equilibrio. El suelo estaba tambaleándose, retorciéndose. Chillé media vocal y me caí. Mi visión estaba nublada, pero en medio de la borrosidad pude ver a los no muertos apuntando sus armas hacia mí. Rasqué débilmente al suelo y me retorcí imperceptiblemente. No puedo dejar que. Pero no pude moverme.
Por más que intenté, no pude moverme. Pero yo tengo que protegerlos. Mi visión se fue haciendo cada vez más oscura y me desmayé. Volví en mí bajo un cielo estrellado de fosforescencia danzante. Eché un vistazo alrededor antes de darme cuenta. Mis manos se sentían flotantes. Como el cuerpo espectral de Gus un momento, no como. Eso era exactamente lo que esto era. Supongo que morí, ¿entonces? De una reacción adversa a su sangre o algo así. Este lugar estaba empezando a sentirse algo familiar. Como si hubiera pasado por aquí antes. Mis ojos miraron hacia el suelo y me di cuenta. Lo que estaba debajo de mí era oscuro y reflejaba las estrellas, como un vasto plano de agua, y en su superficie estaba el gran reflejo distorsionado de una débil luz que venía de detrás de mí. Me volví para ver una figura sosteniendo una linterna con un mango largo. La figura llevaba una túnica con capucha que cubría sus ojos, pero yo ya sabía quién era. Me alegro de volver a verte, Dios de la llama, incliné la cabeza. Los recuerdos estaban empezando a regresar. Ya había caminado antes bajo este cielo estrellado. Este Dios de la llama me había mostrado el camino. No habla mucho. Si no recuerdo mal, tampoco me había dirigido ni una sola palabra antes. El Dios de la llama simplemente me había guiado y nada más. Pero recordaba ese caminar, ese cuidadoso caminar, siempre asegurándose de que no me estuviera quedando atrás y lo lleno que estaba de cariño y afecto. Pasó un tiempo en silencio y llegué a otra conclusión. No eran estrellas lo que flotaba en la oscuridad. Eran mundos. Mundos que contienen numerosos universos, innumerables estrellas e infinitos planetas, que se mueven lentamente como estrellas sobre una gigantesca esfera armilar. Liberado de los grilletes de mi cuerpo físico, mis sentidos expandidos lo percibían todo. De vez en cuando, dos de los mundos se acercaban por casualidad y un ligero polvo de luces salía flotando de ellos y luego era absorbido por el otro. Aunque las luces eran muy débiles, no podía pensar en ellas como frágiles. De hecho, incluso sentía fuerza de ellas. ¿Qué es eso? La circulación de las almas. Pasan a través de los mundos, para que el estancamiento no caiga sobre todas las cosas. Una respuesta llegó. Por alguna razón, no me pareció sorprendente. De alguna manera, había sentido que el Dios de la llama me respondería ahora. Así debe ser como dejé mi mundo y llegué a este. Al levantar la vista hacia el cielo estrellado, una ráfaga de luces surgió de otro mundo. Sin peso, pero fuertes, centelleaban mientras se desplazaban a otro mundo. Innumerables mundos se movían como estrellas en el cielo nocturno y dentro de ellos, innumerables almas vivían, morían y cruzaban entre ellos. Parpadeando como latidos del corazón, circulando como la sangre. La vida se hilaba como un hilo infinito. Era una vista profundamente solitaria y hermosa. ¿Cómo he podido olvidarme de esta vista? Esta vez, el dios no respondió y ni siquiera hizo un intento de llevarme a algún sitio. La figura se quedó allí, inmóvil. Te pregunto. ¿Sí? ¿Por qué rechazaste la invitación del dios de la no muerte? La pregunta del dios fue sorprendentemente sensata. Esperaba que me preguntara algo más abstracto, más conceptual. Bueno, si tengo que decirlo, pensé un poco. ¿Estaría bien decirlo de esta manera? Tal vez sería mejor hacerlo sonar menos no. Es lo que es. Antes fui un encerrado, en mi vida anterior, como sabes. Probablemente tropecé en algo, o algo me arrebató el amor y la confianza y nunca volví a levantarme. Esa no era manera de vivir, pero aprendí una pequeña cosa al pasar por eso con el silencio. El dios me animó a continuar. Hay una gran diferencia entre vivir y estar vivo. Al menos mientras mi cuerpo había sido biológicamente activo, definitivamente había estado vivo. Pero si me preguntaban si había vivido, tendría que pensar seriamente en eso. En mi vida pasada, yo solo estaba vivo. No tuve el coraje de hacer algo y de hecho, la idea de que tenía que estar vivo durante varias décadas más me aplastaba. Todavía pensaba en eso como un propio tipo especial de infierno. El dolor físico, podías aguantarlo. Quedar absolutamente atrapado en un callejón sin salida del que no podías escapar y tener que estar vivo allí por décadas. Eso lo sentías. Apenas podía recordarlo, pero ese pequeño recuerdo era suficiente. Por eso decidí que en este mundo iba a vivir ese voto que había hecho en mis días de niñez. Incluso ahora era mi piedra angular, el ladrillo que definía lo que soy. En mi mundo anterior, no me importaba morir, así que nunca viví. Y nunca viví, así que no tuve miedo de morir. No quería dolor, así que nunca traté de suicidarme, pero si hubiera habido una forma de morir fácilmente sin dolor, parecida al sueño, podría haberla tomado con mucho gusto. La muerte significaba poco para mí.
La vida también significaba poco para mí. Devalúa uno y el otro también es devaluado. Gus me lo había dicho cuando me enseñó por primera vez sobre la magia. Crea la tierra y el cielo también será creado. Crea el bien y el mal también será creado. En ese caso, seguramente también era al revés. No podría haber tierra sin cielo. No podría haber el bien sin el mal. Sin ninguno, todos serían nivelados a un llano plano de la nada. Así que, creo que, si voy a vivir correctamente, también debería morir correctamente. No importa lo duro o doloroso que sea. De lo contrario, solo volveré a esa habitación. Ese era, esencialmente, el lugar al que me invitaba ese dios de la no muerte. Proponerme que estaba bien que negara la muerte y viviera para siempre era exactamente lo mismo que proponerme que estaba bien que me encerrara en esa habitación para siempre. No me importa qué tipo de incentivos adicionales ofrezca, la respuesta es gracias, pero no, gracias. Me encogí de hombros y sonreí. Quiero vivir y morir como parte de su familia. El dios de la llama asintió en silencio. Aparentemente, había dado una respuesta satisfactoria. Entonces, ¿me estoy muerto? No lo estás. Entonces estoy vivo. Apenas. Así que las cosas parecían bastante malas. Probablemente estaba en un estado similar al de la muerte. Por eso había terminado vagando por este extraño lugar, con su esfera armilar multiversal de almas circulantes. Entonces podría pedirte que me devolvieras allí, de alguna manera. ¿De qué servirá regresar? Solo necesitas quedarte para morir como deseas. Entiendo el punto. Lo admito, probablemente no ganaría. No podía imaginar que pudiera hacer algo contra el dios de la no muerte, no cuando la sangre del dios de la no muerte ya fluía por todo mi cuerpo y ahora desconfiaba de mí y había empezado a observar cada movimiento que hacía. Al final, yo era yo y nada más. Por mucho que lo intentara, no podía ser tan genial como uno de los héroes de las historias. Podía ver cómo iba a terminar y no iba a ser impresionante. Con mi muerte mientras me revolcaba patéticamente en el suelo. ¿Cuánto iba a doler? ¿Cuánto iba a sufrir? Ni siquiera quería pensar en ello. El peor escenario probablemente sería convertirme en un no muerto y ser arrojado a una prisión eterna donde yo no estaba ni muerto ni vivo. Pero, aún así, quiero ser capaz de proteger a mi familia. ¿Sabes? Reuniendo falso coraje, sonreí con una versión torpe de una sonrisa de fanfarrón. No importaba cuánto me avergonzara o me mancillara, al menos, quería proteger a mi familia esta vez. Tal vez, después de despertar, ocurriera un milagro y lograra sacar un empate. Si pudiera al menos debilitarlo un poco, los otros tres podrían ser capaces de tomar algunas medidas en su contra. Entonces podría proteger a mi familia al menos de una manera pequeña. Decidí que iba a devolver el favor algún día. Dejar eso inacabado era peor que ser incapaz de morir. Me roía, me traía sufrimiento. Por lo tanto, Dios, por favor, regrésame. Por favor. Me arrodillé ante el dios con mi cabeza inclinada. No había necesitado pensar en ello. El dios guardó silencio durante algún tiempo. Esperé pacientemente en esa posición por una respuesta. Tú, William, oh alma que ha cruzado mundos, hijo de Blood e hijo de Mary. Sí. ¿Conoces con seguridad el peso de la vida? Sí. ¿Y aún así estás dispuesto a recibir la muerte? Sí. ¿Conoces con seguridad la desesperación de la muerte? Sí. ¿Y aún así tendrás compasión de toda vida que desaparece? Sí, contesté sin levantar la cabeza. Sí. Lo he comprendido por fin, gracias a tu gracia. De estar en este lugar especial, estaba empezando a entenderlo. Las almas reencarnadas perdían los recuerdos de sus vidas anteriores. Yo también me había olvidado de este lugar. Era una medida necesaria para que las almas no estuvieran encadenadas a su pasado, para que establecieran una nueva identidad y una nueva vida. Así que la razón por la que recordaba, apenas, vagamente mi vida anterior era, probablemente, porque este dios se había apiadado de un alma lamentable, llena de remordimientos y pesar. Gracias, Dios misericordioso de la llama, que preside el flujo eterno. No sabía si podía comunicarlo tan bien como lo sentía, pero agradecí a este dios desde el fondo de mi corazón. Gracias por darme una oportunidad. Gracias por hacerme el hijo de Blood y Mary. Gracias por hacerme el nieto de Gus. Muchas gracias. No puedo agradecerte lo suficiente. Tu corazón ha hablado claramente. Levanta la cabeza, hijo del hombre. Al fin levanté la cabeza y abrí los ojos. Tú, William. Cuando levanté la vista, todavía de rodillas, lo que vi bajo la capucha del dios de la llama fue el dulce rostro de una chica de pelo negro. Mientras recuerdes esa disposición, tú eres digno. La expresión impasible de Gracefel se suavizó finalmente y una sonrisa amable se esbozó en su rostro. Una pálida mano blanca se extendió ante mis ojos.
levántate. Hazme tu juramento y vayamos juntos. Tomé su mano. Hasta que termine tu vida y te guíe de nuevo, me levanté y, al mismo tiempo, mi conciencia se nubló. Yo seré tu guardián. Me desperté de nuevo, con la mente todavía nublada. Estaba tumbado de espaldas. Podía ver el cielo nocturno nublado. Los colmillos de una serpiente estaban hundidos en mi brazo. La sangre del dios inmortal estaba siendo vertida en mí a través de una brecha en mi guantelete. Me dolía el brazo. Me dolía de verdad. Y se sentía caliente. Los héroes me rodeaban, todos ellos no muertos, capas sobre capas de ellos, apuntando vigilantemente sus armas hacia mí. Más allá de ellos, el dios de la no muerte se reía, confiado de su victoria. No había nada que pudiera hacer. Era una posición de jaque mate, un estado de fin del juego. Pero sentí el fuerte golpeteo de mi corazón. Todavía estaba latiendo, todavía latía a su ritmo regular. Bien. Entonces las cosas iban a estar bien. Un calor como el magma dentro de mi pecho estaba bombeando gradualmente alrededor de mi cuerpo al ritmo de mis latidos. No había mucha sensación en mis manos, pero las junté lentamente. Había aprendido de Mary que era así como rezabas en este mundo. Gracefel, quien preside el flujo eterno, un nuevo poder circulaba alrededor de mi cuerpo, como una brisa refrescante. Sabía instantáneamente cómo se suponía que debía ser utilizado, como si fuera una segunda naturaleza. Por favor, acompáñame. Elegiría a mi deidad guardiana y haría mi juramento. Hoy era el solsticio de invierno. Un día de celebración, cuando los niños dejaban el nido. El día en que se les daba la protección de los dioses. Bendición. Al sentir algo extraño, la expresión del dios de la no muerte se retorció. No fue de sorpresa. Era una burla hacia una resistencia sin sentido. Ja. Como si ser capaz de usar eso fuera a lograr algo. Trucos superficiales no te ayudarán ahora que mi sangre ha sido bombeada en tu... El bajo gruñido de una llama encendida lo interrumpió. Una llama blanca surgió de mi brazo. No estaba caliente. En cambio, sentí que algo impuro dentro de mi cuerpo se quemaba. Muy bien. Puedo hacer esto. Estigmas. La insignia de honor que había obtenido cuando aprendí sobre las oraciones de Mer y las quemaduras en mis brazos. Mis brazos habían sido asados por las llamas de un dios. Espera, tu cuerpo, ¿cuánto pan sagrado has estado comiendo? Aunque Mary era una no muerta, había estado orando a Mater por mi pan diario todos los días. Sus constantes oraciones y su corazón inquebrantable, habían alterado completamente las expectativas del dios de la no muerte. Y te lo juro, mi dios, un juramento fuerte hace que sea más fácil recibir protección, pero terminas dirigiéndote a un difícil destino. Recordé las palabras de Blood y forcé mi boca en una sonrisa. ¿Un difícil destino? Que así sea. Si podía darle una paliza al dios de la no muerte aquí y ahora, era un pequeño precio a pagar. Te dedicaré mi vida entera a ti. Como tu espada ahuyentaré al mal y como tus manos traeré salvación a los afligidos. Al azar, creé un fuerte juramento. En algún lugar, pensé oír al dios de la llama taciturna como siempre soltar una pequeña risa. Lo juro por la llama de Gracefel, diosa del flujo. Fuegos se encendieron a mi lado como si fueran la prueba. La luz de ellos era un resplandor suave y cálido. Ella no solo guiaba las almas después de la muerte. Estaba seguro de que ella brillaba sobre todas las cosas con alma hasta los momentos de nuestra muerte, nos diéramos cuenta o no, incansablemente, constantemente y con amor y afecto. Así que has ganado la protección de Gracefel. La expresión del dios de la no muerte se contorsionó. Es una lástima, verdaderamente es una lástima. Me hubiera gustado mucho que te unieras a mis fuerzas. Pero si ella te ha tomado, entonces es inútil seguir intentándolo. De repente, pude sentir un instinto asesino en el aire. Hasta ahora, había estado tratando de convencerme de que me uniera a él. Pero a partir de ahora, él trataría de matarme. Ambos iríamos totalmente en serio. Habíamos, a mi pesar, llegado al escenario que había estado tratando de evitar. Una simple lucha a muerte. Pero ahora, no me veía perdiendo. Dios de la no muerte, estagnate. Te derrotaré y honraré mi juramento. Joven guerrero, perece aquí sin cumplirlo. Con el choque de nuestros gritos, comenzó la batalla final. Mátenlo. El dios de la no muerte fue el primero en actuar. A su mando, los héroes no muertos sacaron sus espadas. Me encerraron desde todas las direcciones, era una pared literal de acero. No había manera de escapar de ella, ni aberturas para golpear con una espada. Así que cuando el poder brotó de las profundidades de mi cuerpo, ataqué con él en todas las direcciones, dejando que brotara como quisiera.
El espacio se inclinó ligeramente a mi alrededor y un pulso invisible y sagrado surgió de dentro de mí, enviando gritos mudos que resonaron alrededor del cementerio. No eran gritos de dolor. Eran gritos de reposo, que expresaban el gozo de la liberación. Los esqueletos se volvieron polvo y la pared de acero se desmoronó como arena. Las viejas y oxidadas armas y armaduras cayeron una tras otra, creando una cacofonía de metal ruidoso. No iba a arriesgarme a mirar hacia arriba, pero pude sentir que una llama había surgido en un momento dado en el cielo y que había flotado hacia el cielo y desaparecido. Definitivamente lo había oído, hace mucho tiempo. La bendición de Gracefel otorgaba reposo y guía a las almas de los muertos. El nombre de la bendición era Antorcha Divina. Raramente recibía atención, porque no era muy ventajoso tener a un usuario de bendiciones, que era un valioso sanador, luchando en el frente directamente contra los no muertos. Pero en esta situación, era increíblemente poderosa. El dios de la no muerte juntó a las almas errantes una vez más y comenzó a despertar a los cadáveres que dormían en el cementerio. En respuesta, volví a rezar al dios de la llama. Otro pulso invisible y todas las almas perdidas en la zona fueron pacíficamente guiadas de regreso a los dioses. De ninguna manera apenas acabas de convertirte en un sacerdote. La velocidad o el alcance de mi bendición debe haberle tomado por sorpresa. Él tenía razón. Me acababa de convertir en un sacerdote. Pero sabía cómo rezar. Había estado rezando todo el tiempo, observando a Mary, aprendiendo de ella. No había manera de que pudiera causarme ninguna vacilación ahora. Acceleratio. Apagué mi cerebro y cargué directamente hacia él. No iba a usar planes complicados. KHHH. Sabía por nuestro intercambio hasta ahora que el dios de la no muerte no era particularmente hábil con la espada, ni con la lucha cuerpo a cuerpo en general. Si lo fuera, nunca habría podido conectar dos veces con mi espada, aunque lo hubiera tomado por sorpresa. Así que no jugaría con tretas. Me limité a acortar la distancia implacablemente. Solo necesitaba llegar a su cara. Entonces, podría atacar y atacar de nuevo con mi espada demoníaca y, esta vez, desparramarlo a los vientos antes de que tenga tiempo para contraatacar. Paz. Se me erizaron los pelos de la nuca al oírle hablar. Sin dejar de acelerar, di una fuerte patada contra el suelo y sentí el esfuerzo de mis piernas al saltar directamente hacia un lado. Taré. La palabra de destrucción, conjurada con un poder aún mayor del que Gus podía reunir. El suelo se partió y explotó. Había evitado recibir un impacto directo, pero estaba desorientado por la nube de tierra y arena que se levantó y por los efectos persistentes de esa explosión devastadora. Caí al suelo. El dios de la no muerte había desatado esa magia de destrucción en la tierra, tan cerca que incluso él fue atrapado en la explosión. Por supuesto. ¿Cómo lo había olvidado? Los ecos de los dioses solo podían ser dañados por una magia extremadamente poderosa o por espadas demoníacas. En otras palabras, no tenía necesidad de temer los efectos de su propia magia. El principio fundamental que guiaba el uso de la magia de una persona ordinaria no se aplicaba a él. No podría haberle importado menos si se veía envuelto en la explosión. Ahora comprendía la razón por la que no había desarrollado grandes habilidades en el manejo de la espada o el combate físico. Si podía usar esta perversa magia dentro del rango de un espadachín, no tenía necesidad de espadas ni puños. Si alguien se acercaba demasiado, podía simplemente hacer que los dos explotaran con magia. Solo había una razón por la que no había hecho eso antes. Había estado tratando de convencerme de que me uniera a él. Un jefe secreto, le había llamado, y él estaba definitivamente a la altura. Un eco de los dioses. No era el tipo de oponente al que podía arrebatarle fácilmente la victoria con solo despertar un poco de poder nuevo. Pero aún así, no tenía ninguna intención de perder. Que usar a la magia de forma poco convencional no era nada importante. Ahora que lo sabía, podía lidiar con eso. Con la renovada determinación para aplastarlo aquí a toda costa, me puse de pie, mientras curaba todos mis cortes y heridas menores con la bendición de cerrar heridas. La nube de partículas de polvo y arena que se había levantado todavía colgaba sobre la zona. El silencio cayó. ¿Desde dónde iba a atacar? En esta baja visibilidad, los movimientos descuidados podrían dejarte expuesto. Como si extendiera mi sentido del tacto más allá de mi piel, busqué mana operando. Si se producía algún movimiento importante como aviso de un ataque que podría borrar un área grande, tendría que alejarme de este lugar inmediatamente. Y si mi oponente me mostrara algún movimiento descuidado, saltaría cerca de él y le asestaría el golpe final. Mientras los segundos se prolongaban, una premonición preocupante atravesó mi mente.
Fue una revelación de Gracefel, advirtiéndome contra mis acciones actuales. Me detuve en confusión por un momento. El dios de la no muerte estaba luchando contra mí. Fervientemente, con clara intención de matarme. La situación parecía igualada, así que si seguía luchando no espera. Un momento. ¿Y sí? ¿Y si no estaba luchando fervientemente? ¡Demonios! El templo. El templo, rápido. Aceleratio. Corrí. Corrí y corrí y corrí. Subí la colina a toda velocidad. Todo lo que el dios de la no muerte había dicho y hecho había sido un farol. Su sorpresa, su fervor, su irritación, eran todo un espectáculo para hacerme pensar que estaba totalmente absorto en nuestra batalla. Y entonces levantó polvo y arena para ganar tiempo. Maldición. Su objetivo había sido quitar del tablero de batalla la molesta pieza en la que me había convertido y dejarme a un lado mientras él iba a por Blood y Mary. Corrí y corrí. Conjuré la palabra de aceleración una y otra vez. Golpeé la hierba marchita de la colina, corriendo a toda velocidad por el aire frío. Creía que lo entendía, pero en realidad no era así. Él era un dios que había vivido durante un tiempo inimaginablemente largo. Un ser que no es de este mundo, más allá de la medida humana. Pensé que tenía la imagen de ese ser, pero no había sido una completa. Si tuviera que creer sus palabras, tal vez él sí me veía como alguien digno de un poco de cautela y atención. Pero eso no decía nada sobre lo importante que era para él ahora. Podría aparecer mucho más tarde para eliminarme o tratar de cambiar mi opinión. En 10 o 20 años, cuando estuviera enfrentando una crisis. En 30 o 40, una vez que desarrollara dudas sobre si mis elecciones me habían llevado al lugar correcto. En 50 o 60, una vez que comenzara a experimentar los malestares de la vejez. Incluso si lograba matar al eco, un humano no podría hacer nada contra el propio Dios al final de las dimensiones. El dios de la no muerte superaba el cálculo humano y tendría varias oportunidades. Los mayores problemas para él eran Blood, Mary y Gus. Ahora que había obtenido la bendición del dios de la llama, podía devolverlos al samsara. Los héroes que había marcado y atraído a medias le serían robados. Pero no estaba absolutamente seguro de poder matarme con su astilla actual ahora que su otra mitad había sido destruida por Gus. Probablemente calculó fríamente el riesgo y la recompensa y eligió hacerse el tonto. Lo hizo deliberadamente, como el antagonista cursi de alguna historia, mostrando sorpresa y enfado y haciéndome olvidar temporalmente el riesgo de ser eludido. Es exactamente lo que yo estaba tratando de hacer al principio. Traté de hacer que se concentrara en mí y se olvidara de ellos y en cambio, él fue quien me hizo olvidarlo. Si no hubiera recibido la advertencia en ese momento del dios de la llama, todo habría terminado con seguridad. ¡Qué oponente tan horriblemente astuto! Seguí corriendo. Solo un pensamiento llenaba mi mente. Que no sea demasiado tarde. Por favor, que no sea demasiado tarde. Cuando llegué a la cima y el templo apareció a la vista, vi que las puertas principales habían sido abiertas. Mary. Blood. Al fondo del templo estaba el dios de la no muerte. Él estaba extendiendo su mano hacia Mary y Blood, que estaban cubiertos de heridas. Probablemente habían intentado resistirse. Gus estaba cosido a la pared por la niebla negra y Blood, de pie para proteger a Mary, ya estaba empezando a desmoronarse. Tan pronto como fui testigo de esa escena, lo supe. La conclusión me fue impuesta. Con tanta distancia y este poco tiempo nunca lo lograría. Ninguno de los tres estaba en condiciones de enfrentarse a él. La sangre se drenó de mi cabeza. ¿Esto realmente estaba sucediendo? Luego de venir hasta aquí, incluso después de pedir prestado el poder de un dios, después de finalmente igualar las probabilidades, todo realmente va a terminar conmigo siendo lo suficientemente descuidado como para caer en el truco de un estafador. Jajaja. El dios de la no muerte extendió su mano triunfalmente y pareció moverse hacia el cráneo de Blood en cámara lenta. Pero al instante siguiente, esa mano fue apartada. ¿Eh? No fui yo. Tampoco fue Gus ni Blood ni Mary. La que había apartado la mano del dios de la no muerte fue una mujer vestida con vestiduras delicadas. Ella estaba bloqueando el camino hacia Mary y Blood, protegiéndolos. No la reconocí. Y sin embargo, definitivamente sentí que la conocía. Los ojos vacíos de Mary se abrieron de par en par y su voz tembló con un sonido mudo de asombro e incredulidad. Unas lágrimas imposibles cayeron desde las esquinas de sus ojos. La mujer se volvió hacia Mary y sonrió. Una sonrisa amorosa, una sonrisa acariciante. Y luego la figura de la mujer se fundió suavemente en el aire de la noche, como si no hubiera sido más que una ilusión. No hacía falta nada más. El mensaje no podía ser más claro. Mary siempre había tenido su perdón.
Ella nunca odió a Mary en primer lugar. Pero Mary no estaba buscando perdón. Un trato indulgente no era lo que Mary quería. Así que ella vigiló a Mary y siguió regañándola como ella deseaba. Y esto continuó y continuó, sin que ella alguna vez retirara su protección, durante 2 siglos, hasta que llegó el momento en que Mary pudo perdonarse a sí misma. ¿Qué madre no acudiría en ayuda de la hija que la ama en su momento de crisis? El dios que Mary adoraba con tal devoción, Mater, era de hecho una gran diosa. Conociendo la verdad de todo, Mary rompió a llorar. El dios de la no muerte se congeló al ver su asegurada victoria escaparse de sus manos. Y con profunda gratitud a Mater por esta inesperada oportunidad, Blood y yo entramos en acción. Gracefel, dios de la llama. Concédeles reposo y guía. Inmediatamente tomé la decisión de usar la bendición. Y apunté a Blood y Mary. Q. El dios de la no muerte miró fijamente, con los ojos muy abiertos en un claro estado de shock. Seguramente no había previsto que utilizaría uno de mis movimientos en la gente que estaba tratando de proteger. La bendición que estaba usando era Antorcha Divina, el invisible pulso sagrado que devolvía a las almas al ciclo de la reencarnación. TCH. Estancar, samsara. Dispersar, guía. Él sabía lo que pretendía y desató un pulso profano de naturaleza contraria, anulándolo. Él se colocó frente a Mary y Blood, custodiándolos. Era una vista extraña, pero como yo tenía como objetivo a Mary y a Blood, él no tenía más remedio que protegerlos. Si le lanzaba ataques, probablemente intentaría tomar sus 2 almas mientras tanto, confiando en que, como astilla de un dios, podría sobrevivir el tiempo suficiente para completar la tarea antes de ser aniquilado. En lo que respecta a los dioses, sus ecos eran desechables. Requerían tiempo y esfuerzo para traerlos al mundo, pero sin duda podían ser sustituidos. Él con mucho gusto intercambiaría la aniquilación por Mary y Blood. Pero si lograra golpearlos con Antorcha Divina, eso sería una historia completamente diferente. Estaba seguro de que no se resistirían a ello. Se escaparían de sus garras y volverían a la rueda eterna. Si eso sucediera, toda la razón por la que se tomó la molestia de enviar una astilla a esta dimensión en primer lugar se desvanecería. Acabaría siendo una completa pérdida de esfuerzo. Para evitar que eso sucediera, el dios de la no muerte fue forzado a esta extraña situación donde tenía que proteger a Mary y Blood de mí mientras el objetivo de mi bendición permaneciera sobre ellos. Irónicamente, su situación era exactamente la misma que la de un superhéroe, de pie frente a los ciudadanos que necesitan ser protegidos, frente a los ataques del villano. Su única opción era poner su cuerpo delante de ellos y protegerlos de ser rozados por mi bendición. Su atención estaba dividida, distraída con la tarea de anular completamente mis movimientos. Con un gruñido entrecortado, Blood transfirió toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo herido a un único golpe descendente de su espada favorita de 2 manos. Incluso si no era tan impresionante como Obereater, el arma preferida de Blood era en sí misma una espada demoníaca y una digna de sus habilidades con la espada. No podía ser ignorado. El menos de un segundo que el dios de la no muerte gastó en una evasión reaccionaria. Acceleratio. Sería más que suficiente para que volara a lo largo del templo. Vas. Intentó conjurar la palabra de destrucción. Taceré, os. Un instante de silencio fue forzado en su boca. Fuegus. Todavía estaba cosido a la pared por la niebla negra y lucía la sonrisa más burlona del mundo. El poder que Gus podía ejercer ahora era obviamente muy limitado y, sin embargo, había interferido de la mejor manera posible en el mejor momento posible. Solo aprende a usar pequeñas cantidades de magia, con sensatez y precisión. Recordé las palabras que él me había enseñado tiempo atrás. Esta palabra de silencio, este ataque glorioso y cobarde, personificaba a Gus mucho mejor que la gran magia, que era la palabra de obliteración de la entidad. Mi pie derecho se encontró con el suelo. Retrocedí de nuevo, reduciendo la distancia como una bala. Pie izquierdo. Pie derecho. Las paredes a cada lado de mí corrían hacia atrás como flechas en vuelo. Yo ya estaba sobre él. Grité un grito de guerra y luego. Impacto. Resistencia. Enterré a Obereater en su pecho. Gap. La saqué y solté otro tajo. Luego otro tajo y otro. El dios de la no muerte trató de esquivar y defenderse, pero en este rango, yo tenía el control total. ¿Por qué, tú maldita sea? Tajo. 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 Las espinas carmesí de la espada demoníaca atormentaron su cuerpo. Will, hijo de Mary y Blood Will, discípulo de Gracefel. Él me fulminó con la mirada, con sus ojos turbios llenos de odio. No era el odio falso y la sed de sangre de antes. Era un verdadero odio, una verdadera sed de sangre. No olvidaré tu nombre.
Si no te sometes a mí, me aseguraré de que no vuelvas a dormir tranquilo nunca más. Ahora me había marcado. Suenas como un villano de segunda, le dije sin rodeos y condené al dios de la no muerte, cubierto de espinas carmesí, con todo el poder purificador que pude extraer del dios de la llama. Por fin, el formidable eco del dios de la no muerte empezó a desmoronarse. Si tuviera miedo de hacerme enemigo de un dios, no hubiera desafiado a nadie en primer lugar. Juro por la llama de Gracefel, señalé la punta de mi espada demoníaca al dios de la no muerte mientras desaparecía gradualmente. Nunca seré tuyo. Viviré, moriré como es debido. Esa fue mi declaración personal de hostilidad y mi despedida final a la astilla que desapareció del dios de la no muerte. El eco respondió a mis palabras con una mirada llena de odio, con sus ojos clavados en los míos mientras se volvía polvo. No desvió la mirada hasta que desapareció. Después de que el eco del dios de la no muerte fue aniquilado, pasé un tiempo en alerta, medio esperando una tercera astilla o más enemigos. Una vez que finalmente estuve seguro de que habíamos ganado, no fue la alegría lo que me llenó, sino una sensación de alivio tan abrumador que me desplomé en el suelo del templo. Me senté allí, con el templo a mi alrededor en un estado terrible por la batalla anterior y exhalé un largo suspiro. Había sido un oponente fuerte, sin exagerar. Extrañamente, no sentí ningún sentimiento de logro personal. Quizás fue porque muchas de las razones por las que ganamos se debió al trabajo de otras personas. Que estuviera empuñando a Bereater, la espada demoníaca de alto nivel que había recibido de Blood. Que Gus destruyera la otra astilla de Sueco desde el principio, que se suponía que iba a ser su as bajo la manga. Que el dios de la llama me protegiera como mi guardián. Y que la deidad guardiana de Mary, Mater la Madre Tierra, nos comprara tiempo justo cuando más lo necesitábamos. Eso no fue todo. Estaban todas las cosas que Blood, Mary y Gus habían compartido generosamente conmigo, lo que me dio mi familiaridad con las espadas, la magia y la oración. Esos regalos enmarcaban algo aún más importante que la destreza en la batalla, algo humano, profundo en mi ser. Fueron necesarias todas estas cosas, apiladas unas sobre otras, para lograr esta ajustada victoria. Podría haber muerto fácilmente y si alguno de esos elementos hubiese faltado, no habría tenido ninguna posibilidad. Fue gracias a la protección de mi Dios y, sobre todo, gracias a esos tres. Tuve la suerte de tener a esas personas a mi alrededor. Mientras pensaba en lo afortunado que era, un par de brazos me abrazaron firmemente. Will, me alegro tanto de que estés bien. El agradable olor de la fragante madera quemada me envolvió. Buen trabajo, Will. Una mano huesuda sin ninguna suavidad me revolvió el pelo. HMPH. Es el hijo de Mary y Blood, consanguíneo o no. Es de esperar que pueda lograr al menos esto. Esa elección de palabras, menospreciando incluso cuando ofrecía elogios. Mary. Blood. Gus. Sus voces me conmovieron hasta las lágrimas. Finalmente, me di cuenta de lo que había logrado. Recordé algo muy obvio. Derrotar a un enemigo poderoso como un héroe de una historia nunca fue mi objetivo. Todo lo que quería era proteger a estos tres, a mi preciosa familia. No quería hacerme un ovillo como un cobarde. Ese era mi único deseo y arriesgué mi vida con la esperanza de lograrlo. Y lo hice. Lo hice. Me levanté y luché como debía. No me acurruqué en una pelota y abracé mis rodillas. Estaban todos aquí, los tres. Los protegí. Gracias a los dioses, mi pecho se tensó con cientos de sentimientos diferentes. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Estoy tan contento de que estén a salvo. Devolví el abrazo de Mary y miré a Blood y Gus. Estaban sonriendo. Todos sonreían. Como si fuera contagioso, les devolví la sonrisa a través de mis lágrimas. Bien. Blood gritó esa palabra y sacudió un puño en el aire con entusiasmo. Creo que tenemos una victoria que celebrar y también le debemos a Will una fiesta de mayoría de edad. Sí. Este lugar necesita mucha limpieza, pero creo que puede esperar un día o dos en efecto. En ese caso, tengo una botella bicentenaria de licor enano que ha estado esperando justo una ocasión como esta aguardiente. Dijo Blood. Diablos, viejo Gus, qué callado te lo tenías. ¿Y qué, sugieres que debería haber desperdiciado esta fina bebida en un niño? ¿Aguardiente de enanos? Pregunté. ¿Es bueno? Por supuesto que sí, dijo Gus. Si tan solo pudiera beberlo. Oh, vamos, anciano. Pretende. Blood sonaba exasperado con él. Este es un momento de celebración. Sí. Vamos, Gus, bebe con nosotros. Will, no vayas a beber demasiado. Recuerda lo que pasó la última vez. Mejor que no vuelva a pasar, ¿me entiendes? Ese sí.
Hombre, cuando miras fijamente a la gente con los ojos bien abiertos de esa manera, tu cara se ve terriblemente aterradora. Mary se rió suavemente, sin ofenderse. No es tan mala como la tuya. Gus se echó a reír. Muy cierto, pues entonces, viejo Gus. Muéstranos dónde escondiste la bebida. Mientras charlábamos ruidosamente y seguíamos detrás de Gus, las rodillas de Mary y Blood cedieron y cayeron al suelo. Por un instante, no entendí lo que había sucedido. ¿Mary? ¿Blood? Las palabras que salieron de mi boca se sintieron muy fuera de lugar. Así. Es inútil. Eso parece. Los dos intentaron ponerse de pie varias veces, pero finalmente se rindieron. Sus piernas ya no funcionaban. Me temo que así son las cosas. Nuestro apego se ha ido, nos negamos a vender nuestras almas al dios de la no muerte y nos mantuvimos fieles a los dioses buenos. Sería una tontería pensar que se nos permitiría permanecer como no muertos. Bueno, sí. Tengo que decir, sin embargo, que esperaba que nos dieran un respiro hasta que terminara la fiesta. Gracefeld ya nos está haciendo un tremendo favor, ¿sabes? No habría sido nada extraño que hubiéramos desaparecido inmediatamente. No podía entender lo que decían. No quería entender. Así que, Will. Mary y yo, esto es lo más lejos que podemos llegar. Estás bromeando, ¿cierto? Las palabras se derramaron por reflejo de mi boca. No quería aceptarlo. A ambos me están jugando una broma, ¿no? Mi voz temblaba. Se supone que esto es una fiesta, no sean tan malos. Will, eres un chico listo, ¿lo entiendes, no? No podía luchar contra ello. Sabía, en alguna parte de mi cabeza, que las cosas iban a acabar de esta manera. Y después de esas miradas y esas dulces palabras sabía que se había terminado. Es tan repentino, quería que solo se rieran y dijeran que era solo una broma. Quería que ustedes. Mis sentimientos de negación se marchitaron lentamente y murieron. Exhalé profundamente y en mi interior no quedó más que un tinte de resignación y una tristeza solitaria y hueca. Lo siento, amigo. Lo siento, Will. Ambos debían sentir lo mismo. ¿No hay nada que podamos hacer? No, nada. Mary sacudió la cabeza. Y aunque lo hubiera, no debemos. Fuiste tú quien lo dijo, Will. Esa cosa de vivir y morir como debe ser. Bueno, claro, nosotros vacilamos en eso por un tiempo, pero al final lo conseguimos. Solo tomamos la ruta panorámica. Estoy seguro de que un par de siglos todavía cuenta como una ruta panorámica. Más o menos. Además, los padres están destinados a morir antes que sus hijos. Es una ley de la naturaleza. Una ley de la tierra. Las palabras de Mary eran apropiadas para una sacerdotisa de Mater. Sí. Sí, tienes razón. Así era como las cosas estaban destinadas a ser. El dios de la llama probablemente diría lo mismo. Pero aún así. Sé que no debo decir esto, pero no puedo evitarlo. Lo diré una vez, ¿de acuerdo? Incluso después de todo lo que han dicho, todavía no estoy feliz de verlos morir. No. De ninguna manera. No quiero que eso suceda. No quiero ver a Mary y a Blood morir. Estas eran palabras prohibidas para mí, tanto como un niño de pie frente a sus padres moribundos como un nuevo sacerdote del dios que presidía las almas y el samsara. Eran palabras que amenazaban con deshacer la pretenciosa declaración que había hecho al dios de la no muerte. Sin embargo, no pude evitar decirlas. Quiero volver algún día y verlos a los dos de nuevo. Quiero tener más peleas contigo, Blood, y derrotarte a veces y ser derrotado a veces, y luego decirnos estupideces el uno al otro. Quiero hacer los quehaceres de nuevo contigo, Mary, y que me digas quizás cuánto he mejorado. Quiero que vean a mis hijos, a mis nietos y quiero que les enseñen todo tipo de cosas, como ustedes me enseñaron. Ese había sido mi sueño. Mi dulce ensueño, que una parte de mí siempre había sabido que nunca se haría realidad. ¿Cómo pueden decir que van a desaparecer ahora? No se pueden ir. No pueden, no podría soportarlo. ¿Cómo voy a seguir viviendo sin ustedes? Mi voz temblaba. Mis lágrimas se derramaban sin control. No se vayan, por favor. No me importa si hacen trampa, por favor, quédense. Sabía lo patético que debía verme mientras me miraban. Llorando, gritando, haciendo un berrinche. Como un niño. Pero aún así, tenía que decírselos. Mary. Sí, lo sé. Se miraron y asintieron. Entonces, ambos cerraron sus manos en puños y me golpearon encima de la cabeza. No dolió. Fue solo un suave golpe. No. Ahora deja de actuar como un bebé. Blood tiene razón. Sé razonable. Después de que me regañaron tan suavemente, no pude contener más mi insoportable tristeza. Lloré desconsoladamente, las lágrimas corrían a raudales por mis mejillas. Mi cara se arrugó y apenas podía ver a través de las lágrimas. Lloré con sollozos, una y otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que lloré así?
Los sentimientos que me invadían ya no salían en forma de palabras. Jaja, creo que esa es la primera cosa paternal que he hecho en años. Will no necesitaba mucho cuidado, ¿verdad? Ellos se rieron juntos. Vamos, Will. Blood se volvió hacia mí. Haríamos cualquier cosa por ti, lo sabes. Pero vamos. Hay cosas que no se pueden hacer. ¿Cómo vas a seguir viviendo sin nosotros? Te diré cómo. Encontrarás un camino. Los seres humanos a veces perdemos cosas que creemos que no podemos vivir sin ellas. Pero lo que descubrirás es que no morimos tan fácilmente, mientras sigamos comiendo y durmiendo. Y encontramos cosas nuevas que también son importantes para nosotros. Lord me acercó a él y por primera vez desde que era un bebé, me abrazó. Como era de esperar, fue un abrazo sin una pizca de calidez, nada más que huesos duros y agujeros que dejaban entrar el aire frío. Me revolvió el cabello exactamente de la misma manera que lo había hecho desde que era niño. Esa sensación absolutamente incómoda me sacó lágrimas otra vez. Cuando salgas ahí fuera, haz un montón de buenos amigos, consigue unas cuantas chicas hermosas y diviértete. Blood, dijo Mary en una voz prolongada y amonestadora. No debes alentarlo a ser infiel. Will, siempre sé fiel en el amor y el matrimonio. Por Dios, este hombre. Mary lo regañó. Oh, y Will, ella continuó. Hiciste un fuerte juramento al dios de la llama y lograste llevar a cabo el deicidio. Estos son los actos de un héroe legendario. Tienes un destino turbulento por delante. Mary estaba sentada perfectamente recta mientras hablaba. Sus palabras eran solemnes, como un sacerdote entregando un mensaje de los dioses. Habrá momentos en que sufrirás una pérdida. Habrá momentos en que serás culpado injustamente. Puede que te traicionen aquellos a quienes ayudaste, que el bien que hagas se olvide y que pierdas lo que has construido y te quedes solo con enemigos. Su atmósfera seria se ablandó rápidamente. Ella me acercó y me abrazó. Ama a la gente de todos modos. Haz el bien de todos modos. No tengas miedo de la pérdida. Crea, no destruyas. Donde haya pecado, concede el perdón. Donde haya desesperación, la esperanza. Donde haya dolor, la alegría. Y protege a los débiles de todo tipo de violencia. Así como desafiaste a ese Dios inmortal por nuestro bien. Ella probablemente entendió que este sería nuestro último abrazo. William, hijo mío. Mi querido hijo, el querido hijo de Blood. Podía sentir sus brazos temblando mientras me abrazaba. Los míos también lo estaban. Que la protección de los dioses buenos y los espíritus del valor siempre estén contigo. El rostro de Mary se volvió repentinamente borroso y doble para mí. No fue por las lágrimas. Era probablemente su cuerpo espectral, que se separaba del físico. Vi ahora la esbelta figura de una mujer de pie, con un exuberante cabello rubio y con ojos de color verde esmeralda. Tenía el aspecto de una madre, elegante y amable. Escucha, dijo Blood. Avanza siempre y confía en el resultado. Todo lo que un hombre necesita es determinación y puede intentar cualquier cosa. Tienes la costumbre de hundirte en pensamientos profundos. No dejes que eso te impida avanzar. La figura de Blood también comenzó a parecer borrosa, como una visión doble. Ahora veía el cabello rojo como un león. Ojos afilados, dignos de un guerrero. Un cuerpo bien esculpido y musculoso. Tenía el aspecto de un padre, salvaje y alegre. Grabé sus apariencias y las palabras que me habían dado en mi corazón. Estaba seguro de que nunca los olvidaría. Ellos brillarían en mi vida como la llama de Gracefell. Nos quedamos así, en silencio, por un tiempo. Alguien detrás de nosotros se aclaró la garganta. Me giré para ver a Gus. 4 vasos y una cara botella de aguardiente que había traído de algún lugar estaban levitando frente a él. La vista de él flotando allí por su cuenta, con un aspecto completamente fuera de lugar, era de alguna manera hilarante. Todos nos reímos. Después de eso, todos bebimos juntos. El primer licor que bebí como parte de un grupo de 4 tenía una fragancia suave y la fuerza suficiente para quemar mi garganta. Nunca lo olvidaría. Esa noche, guiados por la antorcha divina que era la linterna de Gracefell, mis padres volvieron al Samsara. Espero les haya gustado el video de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta el próximo video, gente exitosa. Destructor de estrellas.